Que Dios les bendiga. La próxima pregunta tiene que ver con el número de animales que entraron en el arca de Noé. En los últimos 200 años, una interpretación antibíblica ha ganado popularidad y predomina en muchos círculos en cuanto a la historia de Noé. Insisten que este no es un relato de un acontecimiento real, sino que alguien combinó por lo menos dos o más historias separadas del diluvio y en una forma no muy buena, de las cuales se ha creado este relato que nosotros encontramos en las Escrituras. La evidencia que se ofrece para la existencia de al menos dos historias originales es el hecho que al principio del relato a Noé se le dice que tome una pareja de cada animal a bordo del arca. Esto se encuentra en Génesis 6 del 19 al 20. Luego, en el capítulo 7 del versículo 2 al 3, se le dice a Noé que tome 7 parejas de cada animal limpio. Entonces el argumento a favor de una discrepancia en la historia de Noé es la repetición, mejor dicho, la diferencia entre estos dos pasajes. Se insiste que la repetición solo tiene sentido si se estaban combinando 2 o 3 historias. Insisten que es una señal de que varias versiones diferentes fueron combinadas por algún editor. Sin embargo, hay otras explicaciones para esto. La repetición es una herramienta útil y fundamental del que escribe o el que cuenta historia. Su presencia no es evidencia de que la historia es compuesta o que refleja elementos de fuentes diferentes, variadas, sean orales o escritas. Insisten que alguien combinó una historia de un diluvio que existió aproximadamente 400 años antes de Cristo con otra que existía 850 años antes de Cristo. Pero esto sería pensar que la persona que las combinó dejó pasar una contradicción obvia. No hay razón para aceptar una teoría tan compleja del origen de esta historia, particularmente cuando consideramos que ya había una historia de un diluvio mundial con algunos de los mismos detalles que la historia de Noé y el arca, que se circuló aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Pensamos que es más probable que esa historia, que contiene algunos detalles increíbles que no aparecen en las Escrituras, sean basadas en la historia actual de Noé. No hay ninguna contradicción entre los dos pasajes. Génesis 7 del 2 al 3 solo añade detalles que no aparecen en Génesis 6 en cuanto al número y tipo de animales y aves que estarían en el arca. La primera instrucción dada a Noé fue tomar un par de todo tipo de animales en el arca para conservar sus vidas. Este fue el plan básico de Dios para asegurar la continuación de todas las especies. El segundo pasaje en Génesis 7 le dio instrucciones adicionales muy específicas de tomar 7 pares de cada uno de los animales limpios y de cada clase de ave. El propósito de esta medida se hizo claro solo después del diluvio. Las aves fueron necesarias para recorrer la tierra y saber cuándo las aguas se habían disminuido, como encontramos en Génesis 8 del 7 al 12. Muchos de los animales limpios y algunas aves se ofrecerían en sacrificio al Señor, como encontramos en Génesis 8, 20. Si Noé solo hubiera tomado un par de cada uno de estos y luego los hubiera ofrecido en sacrificio a Jehová, estas especies hubieran quedado completamente extinguidas. Y ese no era el propósito de Dios. La explicación más sencilla y adecuada parece ser que Génesis 6 contiene instrucciones generales. Toma 2 de cada especie. Luego, después que Noé había construido el arca,
haciendo lugar para todos estos animales, y cuando ya estaría acercando el tiempo del diluvio en sí, Dios le volvió a hablar y darle instrucciones específicamente sobre la necesidad de llevar criaturas limpias y aves adicionales. Que Dios les bendiga.